Muy buenas tardes a todos. Esperamos aquí tenerlos listos para aprender un poco de lo que es el vino, de lo que es tipo de maridaje. El día de hoy vamos a estar acompañados de una persona que tiene experiencia y conocimiento acerca del tema. Vamos a escuchar un poco de lo que ella nos quiere transmitir. Y bueno, les quiero dar las gracias por seguir nuestros lives de cada semana. La idea de este live es pues darles un poquito de información acerca de diversos temas, como dice la página, equilibrio en la vida cotidiana. Y la vida cotidiana del ser humano no es solamente el interior, no es solamente pensar, analizarse y conocerse, también es el entorno, también es cómo nos relacionamos tanto con las demás personas como con las demás situaciones y pues en este caso con algo como es el vino, que es uno de los placeres a la gente que le gusta, que lo disfruta, sabe bien que es uno de los placeres de la vida, que hay que disfrutar también y que ayuda también a relajarse y a estar, no sé, disfrutando de un momento, una buena charla, un buen paisaje, incluso un buen libro, estando solos con leyendo y todo eso. Y bueno, sin más preámbulo, les voy a presentar a nuestra panelista. Y está ya próxima a conectarse. Listo. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Aquí iniciando con este tema del vino, uno de los que más te apasionan, tengo entendido. Sí, la verdad sí me apasiona muchísimo. Qué bueno. Pues no sé si quieras dar un pequeño preámbulo de quién eres, de por qué te gusta el vino, no sé. Bueno, soy Mariana Sánchez Santamaría, soy egresada de la Escuela Superior de Turismo y bueno, en realidad el vino empezó a gustarme desde que empecé con clases de cata en la escuela. Me parece impresionante ya que puedes encontrar diferentes tipos de vino, se presentan diferentes gamas, sabores, aromas, colores, y la verdad se me hace muy interesante aprender sobre este tema. Siempre he sido como muy curiosa acerca de él y siempre estoy leyendo algo sobre el tema. Qué bien, qué bien. Fíjate que yo hace mucho tiempo hice una especialidad y en la especialidad también teníamos una clase de vino, de cata de vino. Y bueno, mis conocimientos, obviamente son un poco más limitados a los que tú tienes, pero sí, la verdad es que te enseñan mucho a, pues a distinguir sabores, colores, densidad, el olor, todo eso que significa un buen vino. Pero aparte, nosotros no vamos a hablar en realidad de lo que es el vino, ni de las uvas, ni de todo esto. El día de hoy lo que vamos a hablar es de cómo combinarlo con la comida, ¿sí? Lo que es un maridaje. Y déjame te cuento que en el artículo que me compartiste, tenía una relación o asemejaban lo que es el maridaje con el baile. Y me gustó mucho esa comparación porque decía, entre otras cosas, que para poder bailar, para poder disfrutar un buen baile, pues tenías que encontrar a la pareja ideal para bailar. Porque si no, en lugar de disfrutar el baile, ibas a querer que ya se terminara. Exacto. Y así es también con el vino y la comida, ¿sí? En ocasiones a mí sí me ha pasado que o el vino es demasiado fuerte y la comida a lo mejor se opaca, o por el contrario.
Y de ahí la importancia, por eso te invité, tú que tienes pues, todo este conocimiento, por eso te invité para que nos digas más o menos cómo se van juntando. Pero déjame antes, ya te voy a dejar hablar, Sí, no déjame te preocupes. tantito. También me llamó la atención que la raíz de la palabra maridaje. Maridaje, según entiendo, viene del francés y Exacto. espero pronunciarlo bien porque hace mucho que no hablo francés. Mariage, que significa casamiento. Y de ahí viene la idea de la armonía entre la bebida y la comida. Y ahora sí, cuéntanos. Claro que sí, de hecho, ya que lo mencionas, en mis clases de vinos, de vitivinicultura, lo que nos decían es que es como un matrimonio. Tienes que buscar el punto perfecto para que puedas armonizar sin opacar un platillo de otro. Esto se va a lograr tomando en cuenta el sabor de tanto del vino como del platillo a degustar, su textura y los aromas que contiene. Como ya lo mencioné, no, lo que buscan es complementarse, no opacar uno sobre otro. Tenemos tres tipos de vinos, de maridajes, perdón. Tenemos el maridaje por complemento o semejanza, el de contraste y el regional. Ahorita le vamos a dar más enfoque a los primeros dos, ya que el tercero es un poquito más sencillo de comprender. De acuerdo. Y si te parece bien, podemos empezar con el tradicional Sí, claro que sí, que y es el de continúo yo. semejanza o complemento. ¿Cómo? Es el que se le conoce también como semejanza o complemento. Así es. Y déjame continúo yo diciéndote respecto al artículo que leí. Este maridaje, según dicen, se puede asemejar al vals, continuando con la comparación del baile, ¿sí? Porque hasta donde sé tiene ciertas reglas. Sí. A ver, cuéntame si es del todo cierto. Es lo que comúnmente conocemos como el vino blanco va acompañando a los pescados o a las carnes blancas, los tintos a carnes rojas y los dulces con postres. Es generalmente lo que mucha gente conoce más, es lo que conocen más comúnmente. Pero, pues, por ejemplo, desde mi particular punto de vista, los vinos dulces con los postres, a mí soy una persona que sí como cosas dulces, pero yo me empalago muy fácil. Entonces, hay algunas cosas ahí en donde se empieza el juego de no vas a complementar un postre muy dulce con un vino súper dulce, porque si no, eso va a generar un choque muy grande y en vez de disfrutar, era lo que decías, vas a querer terminar de inmediato esa experiencia. Por ejemplo, las carnes rojas con los vinos tintos, también ahí tiene que ver mucho el juego. ¿Por qué? Porque si yo tengo una carne que es grasosa, por ejemplo, como la picaña, que contiene mucha grasa, no lo podría complementar con un vino que es tinto joven, por así decirlo. Joven me refiero a que a lo mejor no llevó un tiempo en barrica y tiene poco tiempo de guarda. Entonces, a lo mejor sería lo ideal complementar con un vino tinto que tiene ya un tiempo en la botella, que llevó una crianza. ¿Por qué? Porque son sabores más fuertes. Entonces eso ayuda a que ambos se realcen y se complementen uno con el otro. Los blancos es lo mismo. Por ejemplo, los blancos también son muy comunes utilizados en las ensaladas porque ambos son frescos. Entonces eso ayuda también a empezar
como por ejemplo las ensaladas se sirven generalmente al inicio de un menú, de una comida, para empezar con algo fresco, con algo que no sea como boom, intenso. Muy Eso bien. es cómo funciona este tipo de maridaje. Oye, y por ejemplo, sabemos que el vino, aparte de lo que es la uva, tiene también ciertos aromas, ciertos complementos, ciertos ingredientes extra, digamos. Y dime, por ejemplo, si yo me voy a comer, no sé, un pescado eh, con salsa de queso. Ajá. ¿Qué tipo de vino, hablando de este maridaje tradicional, qué tipo de vino recomendarías tú? Yo, en lo particular, yo recomendaría a lo mejor un vino blanco que pueda tener un poco de guarda, de crianza. ¿Por qué? Por el queso. El queso ya es algo un poco más fuerte, le da un poco más de sabor. Entonces, los quesos generalmente se complementan con vinos un poco más fuertes, pero seguimos hablando de pescado y el ingrediente principal es el pescado. Entonces, un pescado, a menos de que sea un pescado grasoso, podría complementarse con un vino tinto, pero es muy, muy, muy raro que un vino tinto pueda complementar bien a un pescado. Entonces podría ser, sí, algo así como un vino blanco, pero que ya tenga un tiempo en barrica, que tenga un tiempo en botella, para que le permitamos al vino poder evolucionar y ser mejor, complementar mejor este tipo de platillos. Cuando dices que le permitimos al vino poder evolucionar, ¿te refieres a fermentarse o a tomar más cuerpo o a qué? Y a tomar más cuerpo. Lo que pasa es que conforme va pasando el tiempo, el vino evoluciona. Esto nos referimos con que el vino empieza a tener otros sabores añadidos, ¿no? Por ejemplo, lo que hace la barrica es darle a los tintos, que es lo que generalmente llevan más barrica, es complementarlos con otros sabores, sabores ahumados, chocolates, tostados, cosas así. Entonces, al evolucionar es a lo que me refiero, que va adquiriendo otros sabores y se va haciendo un poquito más potente. Aunque Ah, no todos los vinos, porque mucha gente cree que si yo compro un vino y lo guardo, va a ser mejor. No en todos los vinos es el mismo caso. Hay vinos que son, por ejemplo, los blancos, los rosados, que en el momento en que los compras, lo ideal es consumirlos, generalmente. Ya cuando un vino ya tiene barrica, es cuando a lo mejor sí puedes esperar unos cuantos años para poder abrir esa botella. y eso tiene que ver con el lugar donde los guardas, cómo los guardas. Eh, barrica, yo con barrica me imagino es en sí, al barril donde se ponen. O sea, Sí, exacto. ¿cambia esa situación el momento en el que sea mejor consumirlos? Sí, sí cambia, generalmente sí cambia. Lo que veíamos también en clases era que, por ejemplo, para que una persona pueda saber si puede guardar ese vino o no, es el fondo de la botella. Hay botellas que son como más hondas de la parte de abajo. Esos vinos generalmente se pueden tener en guarda más tiempo, porque ese tipo de botella se está diseñado para ese tipo de vinos. O por ejemplo, los vinos espumosos. Los vinos espumosos cuando se compran lo ideal es consumirse a más tardar un año después de su compra. ¿Por qué? Porque pierde todas sus propiedades, el gas, los sabores empiezan a ir en decadencia. Entonces,
sí es preferible consumir los espumosos al momento de que se compra. Muy bien. Aquí nos preguntan si todos los alimentos pueden ser acompañados de vino o hay algunos que no combinan con este tipo de bebida. Sí, de hecho sí tengo algunas anotaciones sobre algunos alimentos que es difícil maridarlos. ¿Por qué? Por sus componentes. Por ejemplo, el chile. El chile es muy difícil de maridar. Aún así, por ejemplo, ya que lo preparas o lo manejas de otra manera, ya se pueden utilizar algunos vinos, por ejemplo, los moles. Los moles, sus principales ingredientes son el chile, diferentes tipos de chile. Entonces, lo que se recomienda es utilizar vinos espumosos. ¿Para qué? Para poder lograr ese equilibrio que se necesita entre el chile y que no, por ejemplo, generalmente el chile es el que más resuena cuando estás haciendo un maridaje, porque es más fuerte. Entonces, por ejemplo, para este tipo de platillos, los moles, los vinos espumosos son buenos. O, por ejemplo, los chiles en nogada. Los chiles en nogada puedes utilizar vinos tintos frutales, como por ejemplo las cepas o las uvas que son como más frutales en los vinos tintos, es por ejemplo el merlot. Los merlot son más amigables, por así decirlo, ya que los taninos incluso no son tan altos o no se sienten tan fuertes. A comparación de, por ejemplo, un Cabernet Sauvignon, el Cabernet siempre va a ser un poquito más fuerte en cuanto a esa parte de los taninos. Los taninos son lo que hacen, por ejemplo, ese saborcito amargo que se queda en la boca cuando, por ejemplo, comes cáscaras, por ejemplo, la uva sí, cuando te la comes y se siente como amargoso o algo así, ese es el tanino. Ah, ok. Oye, y por ejemplo, el vino rosado. Uh-huh. Primero, tengo dos preguntas al respecto. Primero, Oh. ¿qué diferencia hay? O sea, a lo mejor dos, tres diferencias principales entre el vino tinto, el blanco y el rosado. Yo tengo entendido, o así lo capté en algún momento, Uh-huh. que unos son más fuertes que otros. Pero tú dime la verdad, ¿qué diferencia hay en realidad entre los tres tipos de vino? La diferencia sería el proceso de elaboración. Tenemos los vinos blancos que pueden ser hechos con uvas blancas o uvas tintas. Lo que le va a dar la diferencia es el que se le añadan las cáscaras de la uva, el ollejo, nosotros lo conocemos como ollejo. El ollejo es el que le da la tintura, el color a los vinos. Entonces, los vinos blancos sí efectivamente son más ligeros, porque no llevan ese proceso, no se siente esa tanicidad que se siente en los vinos tintos y en algunas ocasiones en los vinos rosados. Los vinos rosados, sí se les añade esas cáscaras, pero por menos tiempo. Por eso son rosados, porque tienen menos tiempo en contacto con esas cáscaras. Los vinos tintos ya tienen más tiempo con estas cáscaras y por eso los colores son un poquito más fuertes o muy fuertes. Aunque también lo que le da eso que dices que son más fuertes es la barrica. Incluso un vino blanco que ya tuvo barrica puede sentirse un poquito muy leve la tanicidad. Ok. Y Entonces bueno, depende aquí de no su tenemos, proceso de elaboración y la ¿sí? guarda que tenga. Perdón que te interrumpí. No te preocupes. Este, aquí nos hacen otra pregunta. Dice, ¿y qué hay de los fermentados?
¿puede maridarse también con ciertos tipos de alimentos? Sí, claro que sí. El maridaje en sí es incluso el sentarse a comer y, por ejemplo, mi mamá era una persona que siempre nos decía, si yo como mole, sin coca, no es mole. Eso ya es un maridaje. Ok, esa combinación Exactamente, o sea, de... ni siquiera tiene que ser una bebida alcohólica con un alimento para que se llame maridaje. Ah, muy Un bien. café con galletas, eso también es un maridaje. Ah, muy bien. Fíjate, yo pensé que el maridaje era exclusivo de una bebida alcohólica con algún alimento. No, No necesariamente. no necesariamente. Sí, Ah, muy bien. incluso, Y sí, en la comida, sentarse a comer, tomar un agua de Jamaica a lo mejor, o un, no sé, cochinita con agua de horchata, eso ya es un maridaje también. muy bien. Y mira, aquí nos preguntan también, ¿qué tanto es recomendable las mimosas? ¿Se echa a perder el vino con las mimosas? No, eso ya es una parte como coctelería. Ya las mimosas, que es vino espumoso con jugo de naranja, eso ya es parte de coctelería. No es tanto que se echa a perder. Obviamente no se van a sentir los sabores que deberíamos de percibir en un vino así solito. Pero no se echa a perder. Es como el clericot. El clericot, yo personalmente, si tienen un buen vino en casa, no lo hagan clérigos. Disfrútenlo mejor como debe de ser. A lo mejor sí acompañándolo con algún alimento o algo así. Pero, por ejemplo, el clericot, para poder hacer un clericot, a la gente le gusta el clericot, podrían utilizar un vino, por ejemplo, los vinos California, y agregarle todas las frutas que se necesiten. ¿Por qué? Porque ya es opacar lo que son los sabores principales del vino que se esté utilizando. Entonces, estos vinos de California son para cocinar, cosas así, no son para tomar así regularmente. Digamos que son hechos o especiales para poderlos combinar Sí, con algunos otros ingredientes. sí, Ah, exacto. muy bien. Y sí, también había escuchado que existe coctelería con vino y también había escuchado esto que nos dicen, no porque el vino se echa a perder si lo... Se echa a perder en cuanto a que estás perdiendo, como tú dices, el Sí, sabor y el cuerpo y todo lo que un vino trae. Muy bien. Pero bueno, sigamos entonces con el maridaje con el vino. exacto. Okay. Y el siguiente tipo de maridaje es el contemporáneo, me parece. Ajá, o de contraste. Sí. Exactamente. Este vino lo que hace es jugar todavía más con esta parte de los sabores que contienen el vino y los sabores de un platillo. Por ejemplo, yo que les decía, los vinos dulces, en el maridaje anterior, los vinos dulces van con los postres. Este tipo de maridaje nos dice lo contrario. Los vinos secos son buenos para los postres. Por ejemplo, para mí, ese tipo de maridaje me gusta mucho mejor. Me gusta más. Me es más amigable. Por ejemplo, tenía aquí, bueno, tengo una propuesta que trabajamos igual en clases. Fue un Chardonnay de Casa Madero y lo maridamos con un pastel ópera. El pastel ópera está hecho con chocolate semi amargo y licor de café, lo cual lo hace un postre muy dulce, pero este Chardonnay Casa Madero, que es un vino blanco, lo complementó súper bien
ambos se equilibraron bastante y ayudó a que esa parte del dulzor del postre no se hiciera tan presente y no me empalagara las 2, 3 probadas del pastel. Entonces, eso es lo que hace este tipo de maridaje. También los vinos dulces irían acompañando a platillos o alimentos salados, como por ejemplo un jamón serrano. Ayuda, se equilibra y no se siente ni tan dulce el vino, ni tan salado el jamón serrano. Y por ejemplo, si nosotros tenemos una comida que vamos a acompañar con X vino, eh, ¿qué tan recomendable? A lo mejor estoy diciendo algo que no tiene sentido, pero ¿cuántas copas de vino se recomiendan para qué porción de comida, por ejemplo? Un postre es una porción más pequeña que una comida en sí, que un plato fuerte, ¿sí? O que una ensalada. Pero, por ejemplo, si yo en el plato fuerte me tomo, por decir, 3 copas de vino con ese plato fuerte, también influye si le estoy quitando algún tipo de sabor o no estoy potenciando de la mejor manera la comida. ¿Eso también tiene algún tipo de medida? No, claro que no. Yo creo que a la medida de cada quien. Por ejemplo, yo no sé, a lo mejor estoy comiendo y me puedo tomar 2 o 3 copas de vino en un platillo. A lo mejor ya después no sigo tomando vino. Por ejemplo, si viene un postre, a lo mejor ya no me tomo otra copa de vino de un vino diferente. A lo mejor ya me tomo un café o un té o algo así. Entonces yo creo que más bien es de acuerdo a la medida de cada quien, al gusto de cada persona. Incluso estas pues sugerencias para poder hacer un maridaje, claro que van a ir de acuerdo al gusto de cada persona. Entonces, no porque tomes más o menos vino, vas a opacar o cambiar el sabor de algo. Muy bien, muy bien. ¿Y qué tan cierto es que si tú cambias, por decir, si combinas un vino, empiezas con un vino tinto, no sé, seco, y luego cambias a otro tipo de vino que también sea tinto o que sea blanco, y luego te tomas otra copa de otro tipo de vino? ¿Eso afecta en algún momento, no sé, que te dé dolor de cabeza al otro día o ese tipo de reacciones que de repente tenemos? No, no, por ejemplo, ese dolor de cabeza que algunas personas pueden experimentar después de tomar un vino va más bien relacionado a los sulfitos que contiene el vino. Sí va más relacionado a esa parte. Los sulfitos en el vino lo que hacen es conservarlo, ayudarse a conservar por más tiempo. Entonces hay personas que como todo mundo, o sea, lo que me hace bien a mí, no generalmente te hace bien a ti. Entonces, a lo mejor yo me puedo tomar 2, 3 copas de un vino y tú te puedes tomar la misma cantidad o menos y al día siguiente o en poco rato vas a traer un dolor de cabeza que no lo vas a aguantar. Entonces, eso es más por cuestión de cada persona. Muy bien. Y por ejemplo, ¿qué tipo de comida en este maridaje contemporáneo o de experimentación que también lo escuché, que se le llamaba un vino tinto afrutado? ¿Con qué tipo de comida podría hacerse un maridaje complementario? Porque se complementa de alguna forma diferente. Pues al ser afrutado, ya lleva como algo dulce. No necesariamente, pero sí.
Entonces, tiene que ser algo que contraste. A lo mejor, pues sí, sería a lo mejor alguna carne, algún pollo, algún tipo de preparación diferente. A lo mejor eso que dices de afrutado podría ir, digo, sí, con un vino tinto afrutado, podría ir, por ejemplo, lo que les decía de los chiles en nogada. Ah, muy bien. Y bueno, si quieres, no sé, pasamos al otro tipo de maridaje, que es el regional. ¿Ok? Y, y bueno, ¿qué nos cuentas del regional? El regional es la combinación, combinar bebidas que son del lugar en donde estás o de un lugar en específico, por ejemplo, una paella, usar un vino español. Esto va como por regiones, o lo que les decía de la cochinita pibil con el agua de horchata. Tiene que ver la gastronomía del lugar. Y de hecho, lo que hace este tipo de maridaje es promocionar la gastronomía local. Eso es a lo que se refiere este tipo de maridaje. Y es también lo que decías, que aunque es difícil de repente combinar, sobre todo nuestra comida mexicana, por la cantidad de especias y la cantidad de cosas que lleva, entiendo que en este tipo de maridaje se pueden utilizar pues vinos mexicanos, porque de alguna forma también tienen toda esa preparación o todo ese ingrediente, incluso, no sé si estoy mal, pero incluso la cultura mexicana también se ve reflejada en el vino y en la comida que podemos maridar. Sí, efectivamente. Por ejemplo, lo que les decía de los moles o de los chiles en nogada, utilizar vinos mexicanos que tengan este tipo de características. Por ejemplo, un chile en nogada con un tinto frutal, a lo mejor un merlot no sé, de alguna de las casas que sean mexicanas. Ese, Y, es esa parte. y bueno, aquí nos preguntan, hablando de experimentar y de que no se limite uno en todas estas combinaciones que se pueden hacer al maridar, nos preguntan, eh, tal cual te lo voy a leer, dice, Okay. va a sonar como un poco como chiste, pero los chetos, al ser de queso, ¿con qué tipo de vino pueden llevarse con sabor? Este, Mira, te voy a ser muy sincera, no sé, no, nunca me he puesto a pensar en este tipo de maridajes que sean con frituras o cosas así. Sería cuestión de investigar un poco más. Y claro que sí les podría yo compartir la información que encuentre para que ustedes puedan, claro, ¿por qué no? Hacer un maridaje con papas sabritas, con sabritones, con cosas así. Muy bien. Sí, a mí Este, también me sonó a sí, la verdad no chiste, me esperaba una pregunta así, pero pero es que en realidad también cuando estás en alguna reunión, sí es muy típico, digamos, muy tradicional, como vimos en el primer maridaje, que lo primero que piensas es vino y quesos, ¿sí? Así como sí, para botanita, antes de que empiece la comida de verdad, vino y quesos, ¿no? A lo mejor un poco de jamón serrano, a lo mejor, no sé, o algo de queso crema o alguna cuestión así, ¿no? Pero pues también he visto gente que si hay papitas, pues está comiendo la papita con el vino. O sea, sí, claro que sí. sí lo hay, y si lo hace, seguramente es porque pues le gusta, a lo mejor está Sí, percibiendo claro, y sigue algún sabor que le haciéndolo es gusta. porque le gustó la sensación y los sabores. Entonces, pues sí, a lo mejor no limitarse,
Pero si ustedes quieren algún tipo de recomendación, pues claro que se los puedo dar. Lo puedo buscar. De alguna manera alguien lo habrá hecho alguna vez en su vida y lo ha de haber anotado en algún lugar. Entonces se los puedo mandar, claro que sí. Incluso he encontrado infografías que hablan de cómo maridar vinos con donas de Krispy Kreme. Ay, qué rico. Ah, ese sí Sí, me lo mandas a exacto. mí, por favor. Sí. Oye, y también pasando un poquito, pues, no, ya hablamos del maridaje y todo eso, me quisiera ahondar un poco más, quisiera que nos hablaras un poco más de los vinos mexicanos. Ok. Supongo que hay de diferentes regiones, hay obviamente diferentes procesos, diferentes sabores. Entonces, me gustaría, pues aprovechando este espacio, pues para hablar de nuestro México, para que sepamos un poco más del vino local, digamos. Sí, claro que sí. Bueno, pues el vino mexicano, el vino llega aquí gracias a los españoles, como muchas cosas de lo que tenemos aquí, pero con el paso del tiempo, España ve un poco de peligro o de riesgo, ya que aquí en México se empiezan a dar muy bien los vinos. Entonces, lógicamente no les conviene que, que México siga produciendo y para España se convierta en algo perjudicial. Entonces, lo que se hace es que España prohíbe la elaboración del vino aquí en México o en la Nueva España. Entonces, para lo único para lo que se elabora vino en ese entonces es para poder realizar la evangelización. Es parte de lo que ellos utilizan, entonces solamente para esa parte se utiliza el vino en ese entonces, o se elabora el vino aquí en México, ya que traerlo de España para acá, pues aquí el vino llegaba ya echado a perder, técnicamente. Entonces, empieza a pasar el tiempo y el vino aquí en México empieza otra vez a resurgir a finales del siglo pasado. Y apenas ahorita es cuando empieza a tomar un poquito de vuelo, aunque pues no es como por ejemplo en Europa ya hay países que consumen hasta 20 litros de vino per cápita al año. Aquí nuestro consumo es mucho más bajo y obviamente también la producción es más baja porque no tenemos, no el espacio, porque sí hay espacio para poderlo hacer, pero tal vez no hay tanta gente que tenga los recursos para poder emprender un viñedo aquí en México, ya que pues sí es caro. Entonces, bueno, aquí ya empieza otra vez a resurgir y, por ejemplo, dato curioso, la primer vinícola aquí en México es Casa Madero. No se llama así en ese entonces, tiene otro nombre que, perdón, no recuerdo el nombre, pero es la más antigua de México y de toda Latinoamérica. Entonces ha ido evolucionando y ha seguido en pie y hasta la fecha sigue produciendo y da unos vinos riquísimos. Por ejemplo, ese Chardonnay de Casa Madero que les decía hace rato, es un vino riquísimo, es un vino pues suave, es amigable para personas que van empezando en en este tema del vino. También su vino rosado es muy rico, muy, es una muy buena experiencia desde mi punto de vista. Y por ejemplo, la zona más fuerte que tenemos aquí en México que produzca vino es en Baja California. Si no Sí, me equivoco, de estar produciendo, bueno, es que produce la mayor parte del vino que se produce aquí en México. Son las vinícolas más importantes. Después de ahí viene Parras, Coahuila, que es en donde está Casa Madero.
Y el siguiente lugar más importante de producción aquí en México es Querétaro. También podemos encontrar en Puebla que se empiezan a hacer vinos, en Guanajuato, en Aguascalientes, en Zacatecas, y también tenemos aquí en la Ciudad de México, aunque usted no lo crea, tenemos una vinícola en la Ciudad de México. No es, por decirlo, la misma calidad de vino, pero sí tienen como un espacio en una azotea acondicionado para poder crear un tipo de clima, el tipo de clima que necesitan estas uvas para poderse dar. Se podría decir que es un vino, ¿cómo le llaman ahora, por ejemplo, artesanal, por la manera en que lo están haciendo? No, no creo que podríamos llamarlo artesanal, pero bueno, lo producen aquí. La verdad no he probado vinos de ellos. No podría decirles o darles mi opinión de qué tal sabe un vino de ellos porque no lo he probado. Pero sí hay un espacio aquí que produce vinos. Y nos comentan también en el chat que así, que tampoco hay la cultura de tomar vino. O sea, No, así como tú decías, no hay muchos lugares donde se haga, tampoco hay la cultura. sí, exacto. No hay la cultura porque la gente vive como en la idea errónea de que el vino es solamente para este, momentos importantes o a lo mejor para personas de clases económicas altas. Cuando no es así, podemos encontrar vinos en el súper económicos y que son muy buenos, tanto vinos mexicanos como vinos de afuera, de otros países. Entonces, sí es esa parte de la cultura, la gente no está acostumbrada a tomar vino. Por ejemplo, lo que te decía de Europa, hay países que el vino lo consumen comiendo normalmente, como nosotros aquí, el refresco o las aguas de sabores, que para ellos es normal y por eso tienen un consumo per cápita muy alto, porque ya lo tienen como algo muy cotidiano en su vida, algo muy normal, algo pues que se consume normalmente. Y aquí no. Aquí, por ejemplo, el tequila Sí. sí lo tomamos cuando sea y donde sea y con quien sea, ¿no? Y ahora el mezcal que se nos está como poniendo más de Sí, moda, que está empezando como a levantarse. a levantar, sí. Nos preguntan también que, ¿dónde está esa vinícola, la que dices que está aquí en la ciudad? Esa vinícola, si no me equivoco, está en Ejército, sí, ay, es que no recuerdo bien el nombre de la calle, pero igual también les puedo compartir el link de la página de esta vinícola para que igual creo que también tienen así sus recorridos, como ir a una vinícola en Querétaro o en Baja California. Creo que sí tienen así sus recorridos y les explican de lo que trata el proyecto. Oye, y hablando de Baja California, en algún momento me comentaste tú de el vino que Uh-huh. no sé si se conserva o eso es parte del proceso de elaboración del vino, que lo hacen dentro del mar. Ah, ya. Ah, bueno, pues estos vinos, igual vienen iniciando en Europa, que son vinos que se empezaron a hacer ya que se encontraron un barco sumergido en el mar que tenía botellas de champán o de vino espumoso, y se habían conservado pues bien relativamente porque ya tenían más de un siglo bajo el agua y entonces deciden hacerles pruebas a los vinos, a degustarlos, a ver qué era lo que había cambiado en estos vinos.
Entonces, ya que empiezan con este tipo de proyectos, en Europa, por ejemplo en España, que es en donde he visto que tienen varias bodegas que hacen este tipo de vinos, lo que hacen es igual, empiezan el proceso del vino normal, solo que al momento de hacer la guarda, que eso ya es en botella, la botella se sella con otro tipo de material que se llama... Ay, se me fue el nombre. Es como un tipo de cera, por así decirlo. Entonces hermetiza de tal manera la botella que lo que es el agua del mar y eso no entra o no traspasa hacia el corcho y por ende al vino. Entonces ellos lo sumergen por X cantidad de tiempo y lo sacan y lo venden. Entonces, este proyecto viene de Casa de Piedra, que es una bodega de allá de Baja California, de un proyecto que se llama Aborigen, del enólogo Hugo da Costa. Me parece que las personas que empezaron este proyecto aquí en México son sus hijos del enólogo Hugo da Costa. ¿Por qué? Porque estos chavos comenzaron a viajar y empezaron a conocer este tipo de vinos. Entonces ellos deciden empezarlo aquí en México y tienen hasta la fecha, cuando empezó esta cuarentena, Hugo da Costa empezó a hacer diferentes igual lives y yo por curiosa me metí y pregunté qué era lo que había pasado con este vino porque no hay nada, nada, nada de información acerca de él. Y resulta que aquí en México el vino sigue en pruebas. Lo que hace este proceso es, por lo que he leído, acelerar esa parte de la evolución del vino. Si, por ejemplo, yo tengo un vino tinto que tuve en barrica y lo quería tener 5 años en guarda, en mi bodega, lo que hago es sumergirlo al mar y este vino va a evolucionar más rápido. Entonces, esa evolución que yo quería que se diera en 5 años, se da en 6 meses o en un año. Mm. Eso es por lo que he leído, eso es lo que han descubierto o lo que han notado en este tipo de vinos. Ah, muy bien. Muy bien, y bueno, eso ayuda mucho para el proceso de producción. ¿Y qué tanto crees tú que pueda afectar en sí para el sabor y el aspecto y todo lo que el vino, el vino tiene, ¿no? Toda esa integración de lo que es el vino. ¿Qué tanto puede afectar el acelerar de esa manera la evolución? Pues por lo que he leído, lo afecta de manera positiva. Lo ayuda a que, como tú dices, en el proceso de elaboración es mucho más rápido y se da mucho mejor. Por lo que he leído, la verdad es que pues tampoco puedo dar así una opinión concreta, ya que nunca he probado un vino de estos. De hecho, aquí en México creo que ni siquiera se vende. A lo mejor lo puedes mandar, pedir de las bodegas de Europa o algo así, y te lo traen y todo, pero pues si te das cuenta aquí en México no se conoce o la gente no sabe acerca de este vino. De hecho, me habías comentado en algún punto que incluso había lugares donde sacaban el vino así de como lo habían tenido sumergido en el mar y tenía hasta estas ostras o ¿Almeja? cosas que, Ajá, sí, almejas que se le pegaban y que hacían ajá. el maridaje con ese mismo, con esos mismos elementos, ¿no? Eso es lo que quieren implementar aquí en México. De eso es lo que quieren que trate ese proyecto. Lo quieren vender aquí, bueno, no aquí en Baja California, y lo que pretenden es que cada comensal elija su botella de vino y las almejitas o las ostras que queden ahí pegadas en la botella, cocinarlas y con eso maridar el vino. Oye, Ese creo que es el chiste del proyecto aquí en México.
Ah, muy bien. Oye, y por ejemplo, para personas que tienen problema de por sí con la acidez, de por sí con la acidez de la comida, Ujú. ¿qué podrías recomendar para que una comida o un maridaje con con algún vino no incremente esa acidez y bueno, te vaya a caer peor? ¿Qué podrías tú recomendar? Acidez. La acidez yo te recomendaría que a lo mejor utilices o complementes con un alimento dulce. De hecho, este maridaje de contraste, que era el segundo que habíamos visto, habla de este tipo de maridaje. Los vinos muy dulces, maridarlos con alimentos dulces, a lo mejor postres, o a lo mejor un pollo a la naranja, cosas así. La acidez, por ejemplo, ya no sé si han notado que los vinos se sirven a diferentes temperaturas. Esto Sí. depende mucho de la acidez. Los vinos blancos son más ácidos, por eso deben de servirse a una temperatura más fría, porque la acidez no es tan fuerte o no es tan presente o no ataca tanto al sabor. Ah, muy bien. Entre más ácidos, se Ujú. recomienda más frío para que no Exacto. te vaya pues, a lastimar tanto, ¿no? Y la temperatura también Sí, influye en la percepción del sabor, supongo. sí, claro que sí. También por eso los vinos tintos no se sirven fríos. Se sirven como a una temperatura ambiente, como a lo mejor unos entre 15 18 grados, algo así, para que tú puedas alcanzar a percibir bien los sabores sin que el frío opaque los sabores que tiene el vino. Los vinos blancos, por el contrario, se tienen que servir más fríos para que tú alcances a percibir esas notas, esos sabores a frutas, a levaduras, a flores, todo ese tipo de cosas, porque son más ácidos. Entonces, la acidez es lo que puede opacar el sabor de un vino. Entonces, para poder bajar esa acidez, hay que tener más frío el vino. ¿Y los rosados? Los rosados, son como algo intermedio entre los blancos y los tintos. Y por ejemplo, Pero perdón, se recomiendan fríos o a temperatura ambiente o cómo? pues a lo mejor fríos, pero no mucho. A lo mejor una temperatura entre 10 grados, algo así, pero generalmente las botellas, en la parte de la etiqueta, viene la temperatura a la que se debe servir el vino. Entonces es Ah, muy importante checar estas etiquetas para saber cómo debes de servir el vino. muy bien. Pues aquí nos dicen que un buen vino con un buen corte. Y bueno, es lo que hemos estado platicando en este rato, ¿no? Que por tradición, o sea, según el maridaje tradicional, pues sí, un vino, sobre todo si es un vino tinto, pues viene con Exacto, carnes rojas, ¿sí? exacto. Y por ejemplo, las carnes rojas, por ejemplo, en Argentina, que es como más común ver esta parte de los cortes en su alimentación, de los cortes de carne y todo esto, que tienen un poco de grasa, generalmente sus vinos son perfectos para acompañar este tipo de carne. Entonces ahí ya estamos complementando un tipo de maridaje con otro, el regional con el tradicional. Ujú. A lo mejor una picaña, que era lo que te decía, con un Cabernet Sauvignon de guarda de X cantidad de años, de alguna casa de Argentina. Y por ejemplo, un atún, Un atún, depende el atún. Yo creo que dependería mucho el atún. Porque, por ejemplo, el atún con sushi, pues se utiliza, o sea, se crudo. Lo que no sé es qué tan grasoso es el atún. Entonces, un yo creo que salmón,
Un salmón, mira, fíjate que alguna vez, igual también en clases, los maestros nos pidieron llevar un atún para prepararlo en clase. Fue una preparación muy sencilla con un poco de aceite y sal y el salmón, ¿no? Como, como a la plancha, por así decirlo. Y nos decían que nos llevaron diferentes vinos y dentro de los vinos había un vino tinto que no era muy de mucho cuerpo, pero era tinto. Entonces los maestros nos decían, no, pues es que con el salmón utilicen los vinos rosados que les estamos dando, ¿no? Y entonces a mi equipo se le ocurrió la loca idea de probar el salmón con este vino tinto. Y entonces todas estábamos fascinadas porque sabía súper rico, se complementaba, no se opacaba, entonces era un salmón ahumado. Entonces sí, o sea, sí está esa parte de sí, el salmón ahumado con un vino blanco, que sea fresco, que sea seco, cosas así. Pero la sorpresa para nosotras fue que al complementarlo con un vino tinto, que no era un vino tinto joven, un vino tinto que no se sentían los taninos tan altos, logró complementar súper bien este vino, este salmón, perdón. Y es lo que decías tú hace rato, ¿no? Que hay que probar, porque definitivamente, pues el paladar que tenemos unos no lo tienen otros. Está súper comprobado que hay sabores que algunas personas las perciben y otros no. Entonces, es lo rico, digamos, lo bueno del maridaje contemporáneo o de experimentación que habíamos estado platicando, porque pues tú puedes experimentar, lo más que puede pasar es que digas no combina. Exacto, ¿Sí? eso es lo peor que te puede pasar. Y bueno, no tenerle miedo al maridar, ¿no? O sea, finalmente, pues tú eres quien en algún punto prepara los alimentos o elige qué alimento. Y bueno, se puede ir jugando con los sabores y con todas esas, no sé, combinaciones de elementos que tanto tienen el vino como lo tiene la comida. Pues lo que tú llegas a percibir en tu paladar. Y Sí, bueno, para finalizar, nos quedan unos minutitos. ¿Algunas recomendaciones que tengas? sí, claro que sí. Anoté tres principales recomendaciones que durante este tiempo que estuve en clases y todo, fueron los que más fueron como boom, como los que más me gustaron a mí. Por ejemplo, aquí tengo vino verde, que esta es una denominación de origen que se da en Portugal. Uh -huh. Estos vinos son pues frescos, son muy amigables para el paladar y lo combinamos con un queso de cabra con moras azules. Igual, creo que también en clase fue como algo que nadie se esperaba porque los maestros también nos decían, ¿cómo queso de cabra de moras azules con un vino blanco, no? Uh -huh. Entonces, al hacer la combinación fue, fue súper suave, fue muy tranquilo, fue muy rico, la verdad. Otro maridaje que les recomiendo es este vino de Casamadero con el pastel ópera, que también se complementan súper bien los dos, se equilibran bastante bien y no se pierde el sabor uno del otro. Y un vino espumoso, pues nosotros lo conocemos como Brut. A lo que se refiere esto es a la cantidad de azúcar que tiene. Los Brut no tienen mucho azúcar. Entonces, esto lo maridamos con una pizza que hicimos igual en clase
que fue una pizza casera con una base normal de la masa normal, así como se hace, como la podemos encontrar en internet para pizza. Y en lugar de ponerle una salsa de jitomate, lo que se le puso fue un aderezo de queso azul. Se le puso unos jitomates salteados con aceite y jamón serrano y un poco de pesto. Y la verdad es que también se complementaron súper bien. Fue un buen equilibrio y incluso ayudó a que la masa supiera un poco más. Mm, muy bien. Oye, y una preguntita, a lo mejor escuché mal, pero dijiste vino verde. Sí, vino verde. Así se llama, es una denominación de origen que se da en Portugal. Ah, mira nada más. Sí, Ese sí es una esta sorpresa. sorpresa. ¿Mande? Eso sí es una sorpresa para mí, nunca lo había escuchado. Sí, sí existen, es una denominación de origen y es un vino que igual en el momento de la cata, que por cierto, si gustas, en algún momento más adelante podemos hacer una cata, igual aquí en vivo, para Claro. que los que nos están viendo, si gustan, puedan igual hacer la cata o saber cómo se hace una cata. Pero bueno, este vino, al verlo en contraste con un fondo blanco, sí se veía verde. O Ah, sea, a lo muy mejor no bien. es un verde como verde limón o algo así, pero sí se alcanza a ver como el destello verde de la uva. ¿Por qué? Porque es un vino joven. Ah, muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias, Mariana. Muchas gracias. La verdad es que yo aprendí mucho. Yo espero que también todos los que nos estuvieran acompañando hayan aprendido mucho. Tenemos ahí dos cuestiones que nos vas a ampliar con algunos links. Y por Sí, claro. supuesto, hacemos la cata cuando tengamos todo listo. Tú nada más dices rana y yo salto. Ah, perfecto. Sí, y bueno, yo aquí tengo mi vinito Ah, pues provechito. para dar una probada ahorita que terminamos este live. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Mariana, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, tenemos citas pendientes todavía para poder Sí, claro seguir. que sí. Muchas gracias por la invitación también. Gracias a ti, gracias a todos por acompañarnos y nos vemos para la próxima semana en el siguiente live. Gracias. Gracias.